¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a mi canal de electrónica digital. Mi nombre es Enrique López y hoy toca ver el capítulo 2, el tema de transistor bipolar como interruptor. Para este video pondré ejemplo el transistor NPN BC547 y haré una explicación de él sin ahondar en su estructura interna ni funcionamiento. Bien, en la ilustración te estoy mostrando el encapsulado TO92 de un transistor BC547, en donde podemos ver que la primera terminal es el colector, la de en medio es la base y la terminal 3 es el emisor. En esta configuración de polarización llamada emisor común, el transistor va a tierra. La base es por donde vamos a inyectar una corriente para poder hacer circular una corriente aún mayor entre emisor y colector. Y el colector finalmente va conectada a una carga eléctrica por un extremo y la carga eléctrica en el otro extremo va conectado al voltaje de alimentación. Primeramente debemos de saber cuáles son las características del transistor que vamos a utilizar. Si nosotros vamos a la hoja de especificaciones, en la parte donde dice máximo rating o desempeño máximo, nos vamos a dar cuenta que el voltaje máximo que se puede manejar entre colector y emisor cuando está en circuito abierto es de 45 volts para el BC547, de tal suerte que no podemos manejar un voltaje de alimentación entre colector y emisor mayor a ese valor. Entonces también nos vamos a fijar en la corriente máxima que puede manejar este transistor. Una vez más, aquí en máximo rating vamos a buscar corriente de colector continuo y dice que es de 100 mA. Por lo tanto, este transistor es propio para trabajar con voltajes de alimentación menores a 45 volts y corrientes de colector máximas hasta de 100 mA. ¿Cómo funciona este circuito? Cuando circula una corriente a través del colector, viene desde la fuente, pasando por la resistencia de carga, entra por el colector y sale por el emisor. Esa corriente de colector va a estar controlada en función de la corriente de base, a través de un valor llamado beta. La corriente de colector es beta veces la corriente de base, o la corriente de base es la corriente de colector dividido entre beta. Una pequeña variación de la corriente de base genera una gran variación en la corriente de colector. Y tenemos que recordar que esta característica hace que el transistor pueda funcionar como amplificador de señales. Sin embargo, en el video de hoy, más que utilizarlo como amplificador de señales, vamos a ver cómo utilizarlo como un interruptor. Para esto, te presento pues la curva de corriente de colector contra voltaje colector emisor típico de un transistor de este tipo. Estas curvas que estamos viendo aquí son curvas de corriente de base y estamos viendo que al variar la corriente de base podemos movernos dentro de una recta de carga. Por un lado, en la parte de corriente máxima de colector le llamamos zona de saturación, y por el otro lado, en la parte baja, tenemos que cuando la corriente de colector es igual a 0, estamos en el estado de corte. ¿Y cómo es que viajamos a través de esta recta? ¿O cómo es que este punto Q se mueve de una corriente de colector igual a 0 a una corriente de colector igual a máxima? Pues básicamente cambiando el valor de la corriente de base que se está inyectando ahí. Ahora, cuando tú quieres trabajar el transistor como interruptor, normalmente tú conoces cuál es la corriente de colector necesaria para hacer trabajar tu carga eléctrica. Y el voltaje de alimentación debe ser puesto de tal manera que tu carga funcione como si el transistor fuera un interruptor que abre y que cierra nada más. De tal suerte que el voltaje de alimentación no debe ser mayor que el que la carga necesite. Aquí estamos suponiendo que esta carga trabaja con 12 volts. Y podemos bien saber el valor de la corriente que es necesaria para esta carga. Por ejemplo, si esta resistencia de carga fuera un relevador que trabaja con una bobina de 12 volts, entonces 12 volts es el voltaje necesario para que esta bobina se energice. Y debemos de saber cuál es la corriente necesaria para que esa bobina trabaje de manera correcta. Ese dato sería corriente de colector.
Para calcular la corriente de base utilizaremos la fórmula que está aquí abajo. La corriente de base mínima para que entre en saturación se puede obtener sabiendo la corriente de saturación dividiéndola entre la beta. La beta es un factor que se le llama ganancia y también viene especificado en las hojas de datos del transistor. Por ejemplo, aquí tenemos varios valores de beta en función de la corriente de colector que está circulando en un momento dado. La corriente de colector que podríamos o que deberíamos de utilizar para los cálculos es la corriente de colector cuando el valor es máximo. Por lo tanto, para BC547B es de 180. Entonces podemos utilizar ese valor como un valor seguro de ganancia. Volviendo a esto, por ejemplo, si la corriente de colector para esta bobina de un relevador es de 20 mA, entonces yo podría calcular la corriente de base dividiendo 20 mA entre 180. Esa sería la corriente de base mínima para que el transistor llegue a esta zona de saturación. Nada más te comento que ese valor de beta varía en función de la temperatura de operación y ese valor normalmente está referido a una temperatura de 25 grados centígrados. De tal suerte que yo te recomiendo que una vez que tú calculas el valor de base, la corriente de base mínima para que entre en saturación, la multipliques por un factor que puede ser pues hasta de 4 o 5. Realmente el valor no es crítico, pero al multiplicarlo por este factor, lo que estás haciendo es que cuando aumente la temperatura de operación del transistor, sigas estando en la región de saturación y no se salga fácilmente de ese estado. Porque si dejas el cálculo de la corriente de base mínimo, cuando la temperatura aumente, por ejemplo a 40 o 50 grados centígrados, el transistor podría salirse del punto de saturación y entrar en la región de amplificación, y eso quizás ya no te convenga. Vamos a hacer un ejemplo de cálculo para obtener el valor de la resistencia de base dadas algunas condiciones. Vamos a suponer una vez más un voltaje de alimentación de 12 volts y vamos a suponer una corriente de colector necesaria para lo que sería, llamémosle así, una bobina, por ejemplo, de 20 mA. Para calcular la corriente de base en saturación mínima, sabemos que tenemos que dividir la corriente de colector necesaria entre la beta. En este caso es la corriente de colector 20 mA entre el valor beta 180. Y esto nos da un resultado de 111 microamper. Recuerda que microamper es por 10 a la menos 6 amper. Si nosotros tomamos el factor de 4 para tener un rango estable de operación en un rango amplio de temperaturas, entonces este valor se me multiplica por 4 y me da 444 microamper. Yo puedo cerrar el cálculo a 500 microamper, no es crítico. Ahora, por otro lado, para poder calcular la corriente de base, yo tengo que saber qué voltaje me puede dar el microcontrolador para poder controlar esta corriente de base. Vamos a suponer que tenemos un microcontrolador que da a la salida 3 volts. Para calcular la corriente de base, yo tengo que restar a esos 3 volts, además, una caída de voltaje entre base y emisor, que es una polarización de un diodo que está directamente polarizado. Entonces, si yo resto 3 menos 0.7 volts, ahora sí tengo el voltaje total del punto A al punto B de la resistencia de base. Por lo tanto, son 2.3. 3 menos 0.7 volts son 2.3. Y si yo divido ese voltaje entre los extremos de la resistencia, lo divido entre la corriente de saturación mínima multiplicado por 4, que son 500 mA, entonces el resultado me da 4.6 kiloohms. Ese debería ser el valor de resistencia que yo debería de poner. O, si no encuentro un valor de 4.6, pues sí buscar un valor el más cercano que yo pueda encontrar de valor comercial. No me queda más que agradecer la atención que pusiste a este video y nos vemos en un próximo video con más temas de transistor bipolar. Hasta la próxima.